Bueno, a nosotras nos tocó problemas que permitan identificar los dígitos, todos o algunos. En cuanto a la escritura numérica, es la que tiene el deber de comunicar, son el reconocimiento de los dígitos del 0 al 9, en donde buscamos que el niño pueda distinguir cuáles son los números escritos y que pueda compararlos con sus dibujos o con los palos o con los trazados. El reconocimiento de dígitos de 0 al 9 se busca que posteriormente el niño lo haga de manera convencional. En la actividad planteada por el problema número 4, se trabajaba una actividad con un mazo de cartas del 0 al 9, en donde en la primera secuencia el niño debía observar las cartas, mirar sus palos, sus respectivos dibujos, y observar los números escritos que se encontraban en las extremidades. Posteriormente debían reconocer cuáles eran esos palos y qué cantidad de palos tenían, y luego reconocer el número e intentar que el niño establezca una relación entre el número y la cantidad de palos que tiene la carta. Posteriormente, el niño debía mencionar la carta que tenía y decir a qué configuración pertenecía una vez que la podía reconocer, digamos. La idea de esta actividad era identificar la cantidad de dibujos y números para que los niños puedan darse cuenta de que los números eran la misma cantidad de objetos dibujados de cada palo, que puedan establecer una relación e ir comparando en cuanto a cantidades. La otra propuesta posible, que fue armada y pensada por mí para trabajar sobre la misma temática, es una actividad con dados y cartas, en donde la idea es de que el niño tire el dado e identifique el número que caiga del dado. Estos dados, en vez de ser con constelaciones, serían con los números, con los dígitos, que el niño reconozca el número que cae, y posteriormente en cartas de cartulina o de cartón que van a estar en blanco, los niños puedan dibujar en cantidad, en palos, ya sea dibujar objetos, animales, en constelaciones, o en palos, dibujar la cantidad del dado. O sea, si salió el número 4, poder dibujar en cada carta 4 objetos. En este caso yo puse el ejemplo de animales. Si sale el número 1, se va a dibujar un hipopótamo, y se les va a pedir que abajo, en las extremidades, como están las cartas, se le agregue el dígito para reconocerlo también. Entonces, de esta manera, el niño también estaría estableciendo una relación entre el número y los objetos dibujados, que es una actividad similar a la anterior, pero acá se le agregaría el dado y que ellos mismos puedan dibujar la cantidad. Que permiten relacionar la numeración oral y escrita al interpretar y producir números escritos. Sabemos que los niños conocen dos tipos de hipótesis. La primera hipótesis es de numeración hablada. La segunda hipótesis es de comparación. En la hipótesis de numeración hablada, los niños escriben los números tal como lo escuchan. En la hipótesis de comparación, los niños se dan cuenta que si los números tienen distinta cantidad de cifras, mayor es aquel que tiene mayor cantidad de cifras. Los niños deben reconocer el nombre de cada cifra en los números compuestos, números de dos cifras. Por ejemplo, si tengo el número 35, ellos deben reconocer el 3 y el 5. Deben identificar el nombre de cada decena a partir del nombre de la cifra nudo. Deben escribir convencionalmente los números bidígitos. Una vez que ellos ubican los nudos, van a ir incluyendo los intermedios.
Hay una serie de nudos que son los 10, los 20 y los 30. Algunos dan pistas de cómo se escriben y otros no. Por ejemplo, el 30 da pistas de cómo se escribe por 30 de 3, pero el 20 y el 10 no. Los niños también saben que los nudos terminan mayormente en enta, ente, 40, 50. El 10 no termina igual, pero igual es un nudo. También hay números comodines. eh, por ejemplo, cuando un niño tiene que escribir un número de dos cifras, por ejemplo el 35, escribe el 5 y luego no sabe cómo completarlo. Y es ahí cuando usa el número comodín, que son los números que ya conocen o que le resulta más cómodo, que puede ser el mismo número o también los números que son más utilizados es el 0, el 2, el 1 o el 6. Entre el 60 y el 70 surge una confusión, ya que los dos suenan casi iguales. Entonces, cuando un docente lo pronuncia, lo debe hacer muy determinadamente para que el niño pueda escribirlo pausadamente. En algunos casos, cuando los niños tienen que escribir algún número, como por ejemplo el 24, ellos escriben bien la unidad y mal la decena. Esto sucede porque, como es en el caso del 24, que el 4 se escucha o se identifica bien y el 20 es más difícil de reconocer. Entonces los niños escriben el número que a ellos les parece, como por ejemplo, en vez de escribir 24, escriben 34 o 14, ¿no? Lo escriben dependiendo a cómo ellos lo identifican o cómo lo escuchen. Bueno, a veces cuando los niños tienen que leer o escribir números, también sucede que para ellos algunos son mucho más fáciles y otros son más difíciles. El 14, por ejemplo, no se distingue que la decena proviene del 10. Entonces le es difícil leer o escribir. Pero también sucede que hay números que son mucho más fáciles, como por ejemplo el 55, en donde el nene asume que el 50 viene del 5. Bueno, rotación y espejo. Esto refiere a que los niños escriben una decena, cuando escriben una decena con dos números iguales, escriben, por ejemplo, el 55 al de adelante mirando para el otro lado. Porque como el 5 mira hacia la derecha, para diferenciarlos, al de adelante lo ponen mirando para la izquierda. A veces sucede también, como es en el caso del 88, por ejemplo, que los dos números son exactamente iguales, que no están mirando para un lado, sino que son iguales. Escriben al primero o al de adelante, lo escriben mucho más grande que al siguiente, como para identificarlos o para diferenciarlo del otro. Bueno, algo que sucede también cuando se trabaja en lo que es comparación con los niños es que al comparar dos cifras de diferentes valores, el niño sabe que el que tenga el primer número más grande adelante tiene más valor. Pero a veces también pasa que hay mucha diferencia en los números, como por ejemplo el 399 y el 402. Para ellos es más grande en algunos casos, ¿no? Es más grande el 399 por tener dos nueves que el 402 por tener un 02. Que en realidad no es un error muy grande porque el nene sabe que el 9 es mayor que 2. Si bien en esta comparación está mal, el nene puede reconocer que el 9 es un número mayor. Bueno, como propuesta de trabajo para este caso lo que proponemos es como un reconocimiento o lectura de números, en donde la docente muestra diferentes números, como por ejemplo el 40, el 25, el 36, o sea, entre otros, y el alumno tiene que leer en voz alta qué número es ese, tiene que identificarlo y decirlo en voz alta, ¿no? Y también proponemos para escritura un dictado donde la docente dicta diferentes números y el alumno tiene que escribirlos.